darles la bienvenida a los que siempre se conectan a la clase virtual. ¿Ya? En pantalla tenemos lo siguiente, miren. Ya, voy a pedir que me apoyen con la lectura. Me apoyas, Joycer, con la lectura del título. Joycer, ¿me apoyas con la lectura del título? Joycer Santos, ¿me apoyas con la lectura? Entonces vamos a dar pase a Sadid. Sadid, ¿me apoyas con la lectura del título? Sí, dígame, profesor. ¿Me apoyas con la lectura del título? Ahí está, bordeado, mira. De la actividad se diga. Sí, la actividad, el título. Experiencia de aprendizaje número 6, ya viene escrito. Nuestra cartilla de recomendaciones. Ya, ese es el título de nuestra actividad para el día de hoy. Ya, ese es el título del día de hoy. Pero el título de toda la experiencia de aprendizaje número 6 es el de acá. Fortalecemos nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Y el tema del día de hoy, planifiquemos nuestra cartilla de recomendaciones. Pero pregunto, ¿qué será una cartilla? ¿Qué podría ser una cartilla? ¿Ya? Dicho eso, también como dice su compañera, la competencia que tenemos para el día de hoy es escribe diversos tipos de texto. Escribir, ¿ya? Escribe diversos tipos de texto. La evidencia, vamos a planificar la cartilla con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Esa va a ser nuestra única evidencia. Y el propósito va a ser planificamos la elaboración de una cartilla de recomendaciones sobre la experiencia con todo lo aprendido en diversas áreas. Pero, ¿qué vendría a ser una cartilla? A ver, por allí, ¿alguien? Profesor, ¿lo puede repetir? No lo escuché tan claro. Ya, Sadi preguntaba, ¿no? En este caso, ¿qué entendemos, qué conocemos, qué sabemos por cartilla? Ahí está la palabra cartilla. ¿Qué será? ¿Qué significará? ¿Para qué servirá? ¿No? ¿Qué será una cartilla? ¿Qué será? La cartilla no tiene para transmitir mensajes o una noticia, profesor. Ya, efectivamente, muy bien, Sadid. Es eso, ¿no? ¿Qué más podría ser? A ver, ¿alguien más desea aportar? Aparte de lo que dijo su compañera, que está excelente. ¿Se acuerdan cuando ustedes daban examen por parte del ministerio, cuando estaban en cuarto grado, les daban en un examen de comunicación y de matemática y les daban una cartilla, ¿se acuerdan? ¿Qué más vendría a ser una cartilla? Como un cuaderno. Como un cuaderno, muy bien, el cual va a tener información. ¿Qué más? A ver, Un pues. cuaderno de información. La cartilla es como una revista, profesor, que contiene información. Ya nos dicen por ahí que viene a ser como un cuaderno, como también una revista que contiene información. Lógicamente que todo lo que ustedes me han dicho está correcto, ¿ya? Entonces una cartilla Es viene a un, ser, sí, es un cuaderno que contiene información de alta relevancia. muy bien. Es efectivamente un documento que contenga información de alta relevancia, es decir, muy importante. A eso se refiere, que sea muy importante. Entonces, específicamente el día de hoy vamos a aprender a elaborar eso. Vamos a elaborar, como dice la evidencia ahí, planificación de la cartilla con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Entonces, ¿qué va a tener esa cartilla? Va a tener información sobre el cuidado de la salud. Donde nuestra situación significativa es que durante la última semana hemos trabajado diferentes actividades sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Y nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir información de manera responsable. Por ello, hoy planificaremos la elaboración de una cartilla de recomendaciones sobre esta experiencia con todo lo aprendido en diversas áreas. ¿Listo? Miren, recuerda acondicionar tu espacio para mantener el orden y limpieza, practica las normas de convivencia. Por acá, algunas recomendaciones. Para iniciar esta actividad, leemos las cartillas de recomendaciones. ¿Sabías que cualquier animal puede contagiarte de leptospirosis? Leptospirosis.
y organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención, las cuales encontrarás en la sección de recursos para mi aprendizaje. Ambas cartillas están relacionadas con el tema fortalecer el sistema inmunológico en relación con el ambiente, ya que busca proteger nuestra salud. Bien, vamos a leer para ello. Acá, por favor, voy a pedir que me apoyen con la lectura. Bien, me apoya con la lectura Leonel Guerrero Lozada. ¿Me apoyas con la lectura? ¿Sabías que cualquier animal puede contagiarte de leptospirosis? Es causada por una bacteria que se... La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los animales y al ser humano. Es causada por una bacteria que se encuentra en la orina de los animales. Los transmisores más frecuentes son los perros y roedores. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los animales y al ser humano. ¿Cómo se transmite? A través de la piel, cuando está sumergida en aguas sucias o estancadas, o por consumo de alimentos que están contaminados con la orina de animales como ratas, perros o gatos infectados. Población vulnerable: personas mayores de 60 años, gestantes y los menores de 2 años. Dato: en épocas de lluvia aumenta el riesgo de enfermarse de leptospirosis. Síntomas: fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, malestar general, vómitos, diarrea, a veces acompañado de piel amarilla, ictericia. Si presentas alguno de estos síntomas, acude al establecimiento de salud más cercano. No automedicarse. Gracias. Efectivamente, lo que ha leído su compañero está excelente. Miren, muchos de nosotros a veces cometemos el error, ¿no?, de estar a veces con los animalitos, miren. Y este medio de transmisión es por el contacto directo, tanto con los roedores, con los ratones que nosotros conocemos, y con los perritos también, pues miren. Entonces, esa interacción, como esa orina, por ejemplo, los animalitos a veces no sabemos qué consumen, dónde han estado, y sin embargo a veces nosotros juntamos con el animalito y eso nos puede contagiar, pues, la leptospirosis. Y esta enfermedad, miren lo que causa los síntomas. Y posiblemente quizás estos síntomas se parecen quizás a los de COVID, ¿no? Miren. Entonces, quizás alguno de nosotros hayamos en algún momento tenido estos síntomas, nos hayamos contagiado de este virus y hayamos tenido alguno de estos síntomas. Por eso nos dicen siempre nuestros padres, ¿no?, que no debemos jugar con el perro, con el gato, menos con el ratón, ¿no? Porque a veces el ratón no es por ahí, hace sus necesidades y el olor es bien fuerte. Entonces, ¿y quiénes son los más vulnerables? Los niños menores de 2 años y las personas mayores de 60 años, porque tienen bajas defensas. También, como decía, son los perros, los gatos y las ratas son los medios de transmisión, son los que más están expuestos de ser nosotros los contagiados y ellos nos transmiten esa enfermedad. Entonces ahora me va a apoyar con la lectura. A ver, Mili Guerrero, ¿me apoyas con la lectura de la otra ficha? Mili Guerrero. Está con ese usuario, Mili Guerrero. Mili Guerrero. En todo caso, me apoya con la lectura Iselita Córdoba. Iselita. ¿Cuál? Sí, Iselita, ¿me apoyas con la lectura, por favor, de esta parte? Pasos para prevenir la leptospirosis. Iselita. ¿La 1 o la 2, profesor? La que está, las dos, porque va a haber luego más abajo también vas a leer. Estas dos hasta la 4, ¿ya? 1. Evita el contacto con las aguas estancadas. Báñate con agua limpia y jabón después de haber estado expuesto a aguas estancadas
recreacionales, piscinas o inundaciones. Evita caminar sin zapatos en superficies mojadas por lluvias e inundaciones. Si te dedicas a la agricultura, piscicultura u otra ocupación similar, usa ropa protectora, botas, guantes, gafas, overol y mascarilla. 2. Cuida a los animales domésticos y de compañía. Vacuna a tus mascotas contra la leptospirosis. Usa guantes y mascarilla cuando manipules orina o excremento de perros, gatos y otros animales. No abandones a tu mascota, ofrécelo en adopción. 3. Mantén la higiene en casa y en la preparación de alimentos. Utiliza agua segura, hervida o clorada para el lavado de manos, productos enlatados, envasados y preparación de alimentos. Protege o cubre los alimentos para evitar el contacto de estos con roedores o animales domésticos. Elimina la basura en bolsas o tachos con la tapa para evitar la presencia de roedores. 4. Participa en el cuidado de tu comunidad. Si se forma un charco, hay que drenarlo para evitar que los animales y niños jueguen en ese lugar. Comunica a las autoridades locales si no cuentas con el servicio de recojo de basura. Muy bien, hija. Efectivamente, ¿no? Son algunos de los cuidados para prevenir la leptospirosis. Miren, cómo es que nosotros a veces no le hemos tomado en cuenta ni sabíamos de esto, que a veces el hecho de jugar con los animales, nos pueden contagiar de esto. Pero, o sea, nos pueden contagiar porque muchos de nuestros animales nosotros los tenemos abandonados, porque no reciben el cuidado, unas vacunas, una alimentación respectiva, no lo hacemos ver en un veterinario, simplemente lo criamos así nomás, ¿no? Le damos de comer y listo, el resto no nos preocupamos. Y es por eso que están expuestos esos animales a contraer esta enfermedad. Y por ende, esta enfermedad puede ser contagiada hacia el ser humano, pues. ¿Mm? Entonces, por eso es que nosotros debemos tener en cuenta. Eso sucede tanto en los perros, en los gatos, la res y el ratón, ¿no? Son los medios más rápidos de contagiar. Entonces, por ahí tenemos algunas de las recomendaciones. ¿Ya? Bien, me va a apoyar ahora con la lectura. Ladi, me parece que está con el usuario de Milton. Sí, profesor. ¿Me apoyas con la lectura, hija, hasta el número 6? ¿Ya? Ya, hija, ¿me apoyas con la lectura? Sí. Organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención para el cuidado integral de salud en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. 1. Para diagnóstico clínico y sindrómico y se realiza a la persona que presenta fiebre, cansancio, tos con o sin expectoración anóxica, molestas general, mialgia, dolor de garganta, dictena, congestión nasal o cefalea. También puede haber diarrea, náuseas, vómitos y otros. Bien, Ladi. Ahí nomás, hija, a ver. Veo por dónde estás, hay un poquito de bulla, eso va a dificultar un poco. Ya, hija, gracias más bien. Voy a pedir que me apoye. A ver, Leonel, apóyame por favor con la lectura del resto. Gracias, Ladi. Leonel. ¿Desde cuál número, profesor? Desde el número 2.
2. Seguimiento de casos. A través de seguimiento clínico a distancia. Es por telemonitorio. Es por telemonitoreo Muy bien, y permite telemonitoreo. corroborar los casos leves, sospechosos o confirmados por COVID-19 y sus contactos. Si es caso grave, se dispone de su traslado a los establecimientos de salud o si es leve a su domicilio, a los centros de aislamiento temporal, CAT, o a los centros de atención y aislamiento temporal, CAT. Seguimiento clínico presencial es realizado mediante visita domiciliaria por personal de salud a casos leves con factores de riesgo en aislamiento domiciliario o en aquellos casos en los cuales la condición médica o social lo amerite. 3. Aislamiento. Si el paciente tiene COVID-19 y no existen las condiciones para el aislamiento domiciliario, se traslada a centro de aislamiento temporal, CAT, durante 14 días, para casos leves sospechosos o confirmados por COVID-19 o asintomáticos, confirmados a que no cumplen con criterios para aislamiento domiciliario. Centro de Atención y Aislamiento Temporal, CAT, durante 14 días para el aislamiento temporal y monitoreo de sintomatología de pacientes sospechosos y confirmados como caso leve, con o sin factores de riesgo que no cumplen condiciones para aislamiento domiciliario. 4. Tratamiento para COVID-19. Se ha determinado lo siguiente. En casos leves, en base a una evaluación individual del caso previo, consentimiento informado y deben realizar un monitoreo estricto de las reacciones adversas a medicamentos prescritos. En casos moderados, se atiende en hospital con o sin UCI, donde indican el tratamiento. En casos graves, se traslada al paciente a un hospital con UCI. 5. Cuidado a los trabajadores de salud. Los sistemas de salud proporcionan a cada trabajador los dispositivos materiales e indumentaria personal para protegerlos de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud en el marco del COVID-19. 6. Información a la población del personal de salud. Brinda recomendaciones a la población en el cuidado de su salud y para reconocer los signos de alarma para casos leves, moderados y graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente. También el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos permanente y el distanciamiento social. Muy bien, hijo, gracias. Son, miren, muchas de las recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención. Miren, cómo es que estas cositas que nosotros debemos tener en cuenta, que a veces ni los cumplimos. Bien, vamos a pasar la última ficha. Me va a apoyar con la lectura alguien que no haya participado. A ver, Joycer Santos. Sí, Joycer, justo me vas a apoyar en la lectura, por favor. Es todo este cuadrito, ¿ya? Vamos por partes. Listo. Vamos primero en el cuadrito de la izquierda, en el amarillo. ¿Ya? Todo el amarillo, después el de color celeste y después nuevamente el amarillo. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Captación de usuarios y triaje digital. Usuarios pueden llamar al 113 MINSA, al 107 eSalud, centrales telefónicas de las regiones o locales, teléfono del establecimiento de salud cercano, SAMU 106 para emergencias y urgencias. Autotriaje o triaje digital. El personal de salud lo realiza y luego califica a la persona como sospechosa y no sospechosa de infecciones por COVID-19.
Equipos de respuesta rápida o atención EER actúan en teleconsulta a través de una llamada telefónica. Establecimiento de salud. El médico A del equipo COVID-19 realiza las pruebas de laboratorio para la confirmación del caso. Si no tiene la enfermedad, para el circuito de atención no COVID-19 de ser afirmativa, se realiza la clasificación de nivel de severidad, leve, moderado o severo. Consulta en la visita domiciliaria. Se realiza la prueba rápida o prueba molecular y con el diagnóstico se califica la severidad. Luego se busca contactos, casos sospechosos y otros. Atención de los usuarios. Así es un caso leve con o sin factores de riesgo. Se determina el aislamiento domiciliario. Si es un caso leve con o sin factores de riesgo y que no pueden permanecer en el domicilio, se determina su traslado a un centro de atención temporal o centro de aislamiento temporal CAT. 3. Si eres un caso moderado, se indica su referencia a un hospital para su atención. 4. Si es un caso severo, se indica su transferencia a un hospital con UCI para su atención. Se brinda transporte asistido en ambulancia. Muchas gracias, muy amable. Efectivamente, son algunas de las recomendaciones que se debe tratar con los casos sospechosos, es decir, con los casos afirmativos, o en el caso de otra enfermedad que no sea, perdón, en el caso de que no tenga el COVID, ¿no? Entonces, de esa forma son un procedimiento que se tiene que tener en los hospitales, ¿no? Tanto las personas encargadas de cuidar nuestra salud son las que nos van a orientar a hacer este tipo de trabajo. Entonces, todas esas fichas, miren, las cuatro que hemos visto, según lo que ustedes han visto, han leído. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será? Un texto informativo, profesor. Nos dicen por ahí informativo. ¿Qué nos dicen los demás? A ver, ¿qué tipo de texto será? Informativo, profesor. Informativo, nos dicen por allí. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más opina diferente? Un texto informativo, profesor. Informativo, muy bien. Recordemos que, miren, ahí tiene cuadros, tiene figuras, tiene símbolos, tiene imágenes. Entonces, podremos concluir que dicen los demás. Texto instructivo. Ya, por ahí me han dicho dos estudiantes que es un texto, uno me ha dicho que es un instructivo y dos estudiantes me han dicho que es un texto informativo. ¿Qué dicen los demás? A ver. Profesor, un texto narrativo. Un texto narrativo, por allí nos dicen. ¿Qué más? A ver, otras conclusiones a las que podamos llegar. ¿Qué tipo de texto ha sido esas cuatro fichas que han leído? Ya tenemos narrativo, informativo, instructivo también nos dice. A ver, ¿alguien más? Listo. Vamos a luego a dar con la conclusión a qué tipo de texto está. ¿A quién está dirigido? A las personas que deberían estén enterados que este virus, A los profesores, al pueblo, profesor. A todos en general, ¿no es cierto? Bien. ¿Para qué se ha elaborado? para que nos informe, profesor. Para informar a las personas. Para informarnos. Pero solamente será para informarnos. Para dar a conocer sobre algo.
Ya dará a conocer sobre algo. Muy bien por allí. ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? Las personas que saben de este virus para que nos informen a nosotros. Muy bien. Específicamente el personal encargado de salud y primera línea ante el COVID-19. Exactamente, ¿no? ¿Por qué será importante que leamos este texto? ¿Por qué habrá sido importante que leamos esos textos? Porque con este texto Para que nos salvemos de una enfermedad que está ocurriendo con nos contagia. también para tener más seguridad de lo que es el COVID-19. Muy bien, exacto, Para ¿no? Como tener usted más dice. seguridad con el COVID-19 y Muy, para poder nos den algunas recomendaciones para poder evitar el muy bien, COVID-19. exacto, exacto. De eso se trata, ¿no? De instruirnos más, de guiarnos más y de conocer más. Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta. ¿Qué tipo de texto será? Miren, yo les doy otro ejemplo, por ejemplo. Ya, les doy otro ejemplo. Cuando nosotros vamos al puesto de salud, a veces estamos mal y nos dan medicina. Pero frente a la medicina también nos dan una receta. Nos dicen, esto lo tomas cada cuantas horas, esto en la mañana, esto en la tarde, esto en la noche, esto después de cada comida. Esa receta que nosotros nos brinda el personal salud vendría a ser una receta. ¿Qué tipo de texto será? Instructivo, porque nos da instrucciones, profesor. Muy bien, Instrucciones sobre un excelente. Es un texto instructivo. Entonces vuelvo a preguntar. Los 4 tipos de texto que hemos leído o ustedes acaban de leer, ¿qué tipo de texto será? Instructivo, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué será instructivo? Porque nos da instrucciones de protegernos. Profesor, un texto Efectivamente. informativo. Ya, por ahí donde dice en texto informativo. Una información puede ser real o ficticia. Una información también puede ser para darnos a conocer una noticia, un acontecimiento, un hecho. Eso será un texto informativo porque nos está informando. Pero, si un texto nos da recomendaciones, y es decir, ya con hechos, es decir, ya no es una cosa que no sea posible, sino algo que es posible. Por ejemplo, ¿no? Cuando es informativo nos informa algo que puede ser verdad, como que puede ser negativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el accidente que hubo la semana pasada en un bus que se embarcó yendo de Huánuco a Lima. Entonces nos ha informado en la noticia que hubo, por ejemplo, 33 pasajeros y que probablemente el chofer se haya quedado dormido o tuvo una falla mecánica, es decir, todo con los supuestos, con las hipótesis. Entonces no está comprobado que haya sido por tal falla. Entonces, pero de todas maneras nos está informando del acontecimiento, del hecho que pasó. Sin embargo, en el tipo de texto que hemos leído el día de hoy, ya nos está instruyendo los pasos, pues. ¿Qué dice? ¿Qué debe ser si la persona está con COVID-19? ¿Qué debe ser si la persona no está con COVID-19? Nos mencionaba que tiene que ser su cuarentena de 15 días. Que mencionaba también, nos estaba instruyendo con lo que sucede a veces con los perritos, con los gatos, los ratones, las redes. Entonces, todo eso nos está dando instrucciones. Con la receta también, por ejemplo, que nos da instrucciones. Por lo tanto, vendría a ser un texto Instructivo, profesor. Muy bien, entonces hay que poder diferenciar, ¿ya? Hay que poder diferenciar de un texto informativo, que nos da información, a un texto instructivo, que nos da, como dice el nombre, instrucciones, recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que poder diferenciar eso. Observamos ambas cartillas, ¿en qué crees que se diferencian o en qué se parecen? Muy bien, ahora sí. ¿En qué se diferencian lo que hemos leído? A ver, ¿en qué se diferencian? ¿Los contenidos serán los mismos en las 4 cartillas que hemos leído? A ver. Sí, profesor, ya que este tema se trató de informarnos sobre este virus.
de instruirnos sobre este virus, ¿no es cierto? Muy bien. Pero miren, a pesar de eso, se diferencia, por ejemplo, en los contenidos. Algunos hablaban sobre la leptocirosis y otros hablaban sobre el COVID-19. ¿Y en qué se parecen, por ejemplo? ¿En qué se parecen? Que los dos son virus que pueden contagiar muy fácilmente. Muy bien, uno de ellos lo dice su compañero, que ambos son textos instructivos, que ambos son, nos instruyen con lo que son los cuidados del COVID-19. Entonces, también miren en los diseños, por ejemplo, miren, ambos textos, por ejemplo, contienen imágenes relativas, no tiene cantidad de imágenes, sino básicamente es algo explícito, concreto, miren. Igual acá también, miren, ordenado, con imágenes relacionadas, todo en forma ordenada, miren. ¿Cuáles son las recomendaciones, los pasos que tenemos a seguir, miren? Entonces, en eso también se parecen, ¿no? Tiene su parecido. Entonces pasamos a lo siguiente. Ahora sí conozcamos algunos datos sobre la cartilla de recomendaciones. Dice, ¿qué es una cartilla de recomendaciones? Es un texto instructivo, ¿ya? De interés social. ¿Por qué dice interés social? Porque lo importa a todas las personas. Es decir, a niños, jóvenes, a adultos, personas estudiantes, profesionales, a nuestros agricultores, a todos. Por eso dice social, es decir, a toda la sociedad. Explica de qué más viene a ser la cartilla de información. Viene a explicar de forma breve y directa los pasos a seguir para lograr algo. Dice, los pasos, por eso decía instrucciones, vienen a ser los pasos a seguir para lograr algo. Por eso les daba el ejemplo también de la receta, pues son los pasos para seguir a lograr algo. A eso se refiere. Se caracteriza por la presencia de imágenes y oraciones, miren. Tiene que tener imágenes y oraciones. ¿Ah? Las recomendaciones empiezan con un verbo imperativo. Otra recomendación por acá. Empiezan con un verbo imperativo. ¿Y cómo procesar así un verbo? Vamos a ver aquí. Vamos a verlo nuevamente. ¿Cómo así procesar un verbo imperativo? Por ejemplo acá. Sabías, miren. Sabías. Por ejemplo, por acá vamos a ver otro. Evita, miren. Evita. Cuida. Participa. Mantén. Miren, son los verbos interactivos. Acá, diagnóstico. Seguimiento. Aislamiento. Cuidado. Información. Y captación. Equipos. Atención. Miren. Entonces siempre empieza así con un verbo interactivo. ¿Ya? Siempre empieza así. Por ejemplo, por acá hay otros, ¿no? Báñate, evita, sí, vacuna, mantén, así. Ahí sí hay muchos, ¿no? Entonces que podemos empezar con un verbo imperativo nuestra cartilla. Es decir, ordena algo. Lava, desinfecta, elige. Miren, ahí tenemos ejemplos. Lava, desinfecta, elige, etc. Los pasos a seguir pueden darse de la siguiente manera, con números. Como lo hemos visto, por ejemplo, el número 1 tal, ¿no? Cuando se debe seguir una secuencia. O con guiones o viñetas cuando no es necesario seguir una secuencia o un orden. Por ejemplo, ¿no? Cuando no hay imágenes, le hemos hecho, por ejemplo, aquí de forma ordenada, aquí un cuadro, aquí otro, aquí no le hemos puesto números, pero está de forma ordenada. Y igual pasa, y en diferente caso aquí con números, 1, 2, cuando es un procedimiento, pasos a seguir. Entonces ahí está, primero, segundo, tercer y cuarto paso. Y de igual manera aquí también, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 pasos. Entonces de esa forma nosotros también podemos ordenar, sea de esta forma así, sin números, pero de forma ordenada, concreta y con imágenes, algo que sea que llame la atención. De lo contrario puede ser con pasos, ahí como dice, con números, con guiones o viñetas. Cuando es necesario seguir una secuencia o un orden. Cuando no es necesario seguir una secuencia u orden. Estructura de la cartilla de recomendaciones. Tiene tres partes, miren. Inicio, pautas o cierre. O como nosotros le conocemos, inicio, proceso y cierre. En el inicio, ¿qué va a ir? Se describe de forma breve la presentación de la cartilla donde se fundamenta el motivo por la que está, es decir, como si fuera un sustento del título. Como profesor, acá vamos a tener un ejemplo, pues bien. Miren, aquí está nuestro título. ¿Sabías qué?
¿Y qué viene el otro? Cualquier animal puede contagiarte de leptospirosis. Entonces ahí viene de forma resumida, mira. Ahí viene de forma resumida el contenido que vamos a ver más adelante. ¿Dónde más, profesor? Acá hay otro ejemplo, pues miren. Pasos para prevenir la leptospirosis. Miren, ¿cómo así de esa forma concreta? O aquí, miren, en los números, por ejemplo, miren. Ahí está. Con uno, dice, evita los contactos con las aguas estancadas. Ya está, de forma resumida, lo que vamos a ver. El resto ya está, por ejemplo, explicado. Y de igual manera acá también, por ejemplo, miren. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí, miren, con su explicación breve, simple. Y aquí también el número 1, por ejemplo, ¿ve? Con unas cuantas palabras ya está en resumen todo lo demás. Y de igual acá también, miren. Acá también, por ejemplo, ¿ve? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a aprender a elaborar nuestra cartilla. Ahí tenemos las recomendaciones. ¿Qué más nos dice, profesor? Bueno, también nos dice lo siguiente. Va en el inicio, ¿ya? Ese es en el inicio. Debe tener. En las pautas son las recomendaciones ya, que a veces llevan a subtítulos que van separados con números, guiones, viñetas y están acompañadas de imágenes. Estas van escritas de la misma forma que dar una indicación con verbos imperativos, por ejemplo, báñate con agua limpia y jabón. ¿Cómo son las pautas? Aquí vienen las recomendaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí ven. Aquí viene separadas por viñetas. Ahí, miren. Acá está. Aquí. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ponerle. Separar eso un momento. Entonces acá ya podemos ponerle así, miren. Ahí está. ¿Ve? ¿Dónde más tenemos? Ejemplos acá. ¿Ve? Ahí está separadas por viñetas y acompañadas por imágenes. Como dice. Aquí también hay otro. ¿Ve? Y así sucesivamente en todos tienen numeradas. Miren, con viñetas. Y tiene acompañado de imágenes. La imagen va a acompañar a lo que va a tratar el tema. Y así en los demás también, pues miren. Si no es por guiones, entonces un texto corrido, pero contenido por imágenes. Miren. Y de igual manera acá también, miren, con guiones, imágenes. Miren. De tal forma que sea muy llamativo y que capte el procedimiento que nosotros queremos, lo que queremos transmitir. Bien, entonces vamos a seguir. Y finalmente viene el cierre, la conclusión, que afirma el motivo de la cartilla y la importancia. Profesor, ¿cómo lo hago mi conclusión, mi cierre? Entonces aquí finalmente dice, dato, en épocas de lluvia aumenta el riesgo de enfermedades de la leptospirosis. Listo, con eso ya ha resumido, ha concluido todo. ¿Dónde más otra conclusión? A ver, vamos a por acá, vamos a ver otra conclusión por acá. Vamos a ver. Miren, por acá. En algunos está yendo al inicio, miren, acá ve. Por ejemplo, la conclusión está al inicio, ¿ya? En algunos le ha puesto la conclusión adelante, ¿ve? ¿Ya? En algunos casos. Pero como les digo, también tiene que tener las conclusiones, ¿ya? Por acá, ahí tenemos acá, en el número 5 y el número 6, ahí tenemos conclusiones, miren. Información de la población, de tal forma que tiene que estar en resumen, decir todo ya lo que se ha tratado, en unas cuantas palabras nada más. ¿Ya? Entonces de esa forma nosotros vamos a elaborar nuestra cartilla de información. Yo creo que esto es ya mucho más práctico, mucho más llamativo, de esa forma nosotros poder elaborar una cartilla. Bien, pero profesor, ¿qué es lo que voy a hacer en mi cuaderno? Todavía vamos a verlo más adelante, qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que necesito que elaboremos es nuestra cartilla. ¿Ya? Entonces ahí es alguna de las recomendaciones que tiene que tener estas tres partes. El inicio, las pautas o procedimientos y finalmente el cierre o la conclusión. Recordemos los pasos para organizar mis ideas que hemos estado viendo en cada área. Paso 1, miren, cómo para elaborar. Me lo va a apoyar con la lectura Leonel Guerrero. Me apoyas con la lectura, es el paso 1 y paso 2. Leonel, me apoyas con la lectura del paso 1 y paso 2. Recordemos los pasos para organizar las ideas que hemos estado viviendo en cada área. Paso 1. Piensa cómo va a ser la carátula de tu cartilla. Título, imagen y nombre del autor o autora. Paso 2. Selecciona imágenes e información que interese a tus destinatarios. Muy bien, gracias. Efectivamente, mira, entonces ahí está paso a paso. Luego me va a apoyar con la lectura del paso 3 y paso 4. Y Celita,
Me apoyas con la lectura del paso 3 y paso 4. Miselita. Bien, Miselita. Entonces me apoya Lisandro. Me apoyas con la lectura del paso 3 y 4. Ya, profesor. De acuerdo. Paso 3. Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación. Paso 4. Haz una conclusión al finalizar. ¿Por qué es importante que sepan sobre este asunto? Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no? Ya, profesor. Gracias, hijo. Desde el paso 3, determinar las recomendaciones y luego haz una conclusión. Es decir, ¿para qué me va a servir estos 4 pasos? ¿Para qué? Para tener mi información concreta. Nada de redundancia. Miren, acá es poquito, miren. Acá también es poquito, miren. O sea, de esa forma yo voy a tener una información concreta, nada de texto, cantidad de párrafos, 10, 15 líneas, no, sino concreto nomás, miren. Miren, por ejemplo, acá concreto nomás, miren. Explícito, lo que queremos lograr. Igual acá también explícito nomás, miren. No hay tanta abundancia. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener los 4 pasos para poder elaborar nuestra cartilla de información. Una vez que hemos elaborado, tenemos ya todos estos, porque acá dice, piensa cómo va a ser tu cartilla, es decir, tener un modelo. Por ejemplo, acá tenemos un modelo, ¿no? Un modelo de cartilla. Acá tenemos otro modelo de cartilla. Acá tenemos otro modelo de cartilla. Y aquí finalmente otro, miren, como si fuera un tríptico. Entonces sí, y hay más, ¿eh? Incluso hay más, uno puede buscar en internet modelos de cartillas. Entonces, luego que le hemos elegido ya la carátula, tenemos ahí el título, la imagen y nombre del autor o la autora. También ahí tienen que estar sus nombres porque ustedes los van a crear, los van a elaborar. Luego seleccionamos las imágenes de información, es decir, que el texto que voy a escribir tiene que tener relación con la imagen. Tiene que tener relación con la imagen de interés y que sea muy llamativo. Luego el paso 3 determina la recomendación, es decir, ya el paso a paso de forma concreta, nada de redundancia, es decir, nada ya de informar, sino de recomendar, ¿ya? Recuerden, ya no se tratará de informar, sino de recomendar, por si es la palabra ahí, recomendar. Por eso es que vamos a tener en cuenta eso. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones, ¿ya? Que tengan ahí las recomendaciones ahí. Finalmente, haremos una conclusión al finalizar, porque es importante que sepamos sobre este asunto. Y listo. Una vez que hemos hecho eso, a esto nos va a ayudar, miren. Revisa tus predicciones tomando en cuenta la información proporcionada por la cartilla de recomendaciones. Al planificar, plan de escritura. Acá sí nos va a apoyar esto bastante. ¿Para qué escribiré? Acá en estas líneas, yo voy a escribir ¿para qué voy a escribir? ¿A quién está dirigido? Acá completaré a quién está dirigido. ¿De qué manera o de qué va a tratar? Ahí está. ¿Qué ideas colocaré? Por acá me van a ayudar. ¿Cómo le lanzaré las recomendaciones? Y finalmente por acá, ¿qué materiales utilizaré? Entonces, esto me va a ayudar ¿a qué? A que tenga ya todo planificado para mi cartilla de información. ¿Y cómo más me puedo ayudar? Pues a revisar nuestra planificación, revisaremos lo que hemos organizado en esta lista de cotejo y reajustamos nuestra planificación. Puse el título de mi cartilla, elegí mis destinatarios, aquí se responde con un sí o un no, pero ustedes solamente lo van a tener en cuenta, ya no es necesario que lo copien. Ya, por ejemplo, lo leo esta pregunta y voy a ver si cumplí o no. Puse mi título a mi cartilla, entonces sí, entonces ya lo puse muy bien. Voy a la otra recomendación, elegí mis destinatarios. Tengo la información organizada en secciones y sé qué subtítulos le colocaré. He elegido qué imágenes utilizaré en mis recomendaciones, cuándo seleccioné mis recomendaciones, determina la conclusión. Entonces, todas estas recomendaciones nada más, miren, no es para copiarlo, sino para tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones me parecieron más importantes? ¿Por qué? Entonces, son algunas de las recomendaciones. Todas sus evidencias que ustedes me van a enviar el día de hoy, lo estaré revisando con este criterio de evaluación, que tampoco es para copiarlo. Es únicamente para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, profesor, ¿qué voy a copiar el día de hoy? Pues el día de hoy ya voy a copiar únicamente lo siguiente. Este cuadro de acá y mi cartilla. Vamos a elaborar una cartilla. ¿Cómo, profesor, lo voy a elaborar mi cartilla? Pues si ha elaborado este mapa de acá,
Ya tengo la información. Ahora me falta ordenarlo. Puede ser en este modelo, en este modelo, en este modelo, o este modelo, y ustedes pueden buscar otros modelos. ¿Y sobre qué, profesor? Ya, acá va lo principal, ¿no? Como nuestro tema, nuestro título dice, en este caso, nuestro tema, acá está. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Ahí sobre ese tema. ¿Ya? ¿Comprendido el tema? ¿Sobre qué? Sobre este tema. Miren. Ahí está de color celeste. Y lo estoy resaltando todavía. Ahí está. Cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Si en caso ustedes no encuentren información sobre ese tema, sistema inmunológico en armonía con el ambiente, lo harán del tema que ustedes deseen conveniente, que les quede más fácil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, ninguna pregunta. No, profesor. Ninguna. Bien. No, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a trabajar ya. Únicamente 2 trabajitos para el día de hoy, ¿ya? Entonces no se olviden, este cuadro y su cartilla de información. Si no tienen con el tema del sistema inmunológico, pues con el tema que ustedes crean conveniente que puedan investigar. Hacerlo lo más bonito posible para que me puedan enviar sus evidencias hasta el día viernes. Acá tienen modelos que se puedan guiar, ¿ya? Tienen ahí los modelos para que se puedan guiar. Bien, agradecerles entonces por su participación el día de hoy. ¿Qué es lo que aprendieron el día de hoy? A elaborar